Bueno, muy buenos días a todos. Otra vez estamos en un programa de Portada 24, aquí en vísperas del Año Nuevo y ya habiendo pasado la Nochebuena y Navidad. Tenemos un invitado de lujo que es Luciano Román. Bueno, Luciano, la verdad que es un periodista de pura cepa, ha hecho toda su carrera en el periodismo, se inició como en el diario El Día, primero, bueno, como periodista y después como secretario de redacción durante 4 años. Estuvo 28 años nada menos en el principal diario de La Plata, un diario con mucho impacto también. Bueno, después tuvo una experiencia corta, relativamente corta, en la función pública, que fue como director general de prensa y comunicación en la Cámara de Diputados entre el 17 y el 2019. Bueno, ha sido director también de carrera de periodismo y profesor en introducción al periodismo y bueno, ya hace casi 4 años que está como secretario de redacción del diario La Nación, ¿no? Que para mí, que soy un asiduo lector, es el diario más importante de la Argentina, ¿no? Así que, bueno, y tiene una columna hace tiempo y básicamente esta invitación está relacionada con sus escritos. Pero bueno, vamos a darle la bienvenida. ¿Cómo estás, Luciano? ¿Cómo pasaste las fiestas? Muy bien, Juan, te agradezco muchísimo y es un gusto conversar con vos y reencontrarnos en un diálogo que espero que sea interesante. Seguro, seguro, y va a ser interesante porque la verdad que todas tus notas son muy interesantes. Primero, sos muy prolífico, tenés muchísimas notas publicadas. Y te quiero preguntar una pregunta muy general al principio. Vos combinás cuestiones de política, cuestiones de sociedad y cuestiones de educación. Entonces, vamos a empezar con una mirada histórica. La pregunta sería, por lo menos del 83 a la fecha, estos tres factores, ¿no? Que están articulados: política, sociedad y educación. Si los podés, es muy difícil resumirlo, pero una mirada, ¿no? En los últimos 41 años, ¿qué ha pasado en democracia con estos factores? Mira, Juan, yo creo que ahí hay una perspectiva muy interesante, muy compleja a la vez, que es tratar de interpretar y de entender en estos 40 años cuáles han sido las claves del declive y del deterioro argentino, ¿no? Y ahí me parece que se articulan y se anudan un poco estos ejes que vos mencionás. Hay un deterioro que tiene que ver con la política, evidentemente, con la institucionalidad de la Argentina, que si bien en estos 40 años ha tenido un enorme logro, que ha sido el de recuperar y consolidar el sistema democrático, al mismo tiempo ha ido debilitándose en cuanto a su capacidad de respuesta y a la solidez de las instituciones para articular soluciones sobre los grandes temas de las cuestiones públicas en la Argentina, ¿no? Y me parece que ese deterioro institucional y político se articula casi inexorablemente con un deterioro de la educación en la Argentina y con una degradación de los valores, ¿no? En la Argentina, ya digo, a pesar de que tenemos un contexto que debemos valorar y subrayar como una conquista ciudadana, que es la de 40 años de democracia ininterrumpida en un país que se había penosamente acostumbrado a la interrupción de los ciclos democráticos, aún en este contexto tenemos que lamentarnos, ya digo, de una degradación muy pronunciada en nuestros códigos de convivencia, en nuestros resortes más elementales de la vida en sociedad, ¿no? Si vemos cómo vivimos, cómo viven nuestras familias, con el miedo con el que se vive en las ciudades, en la vía pública, con la inseguridad que es mucho más allá mucho más profunda que una inseguridad física, con la incertidumbre que se ha incorporado como un dato cotidiano de la vida cotidiana en la Argentina. Me parece que ahí vemos, ya digo, una crisis que articula muchos factores, ¿no? La política, la educación, las normas de convivencia, la juridicidad, ¿no? La inseguridad. Bueno, hay una multiplicidad de cosas que se solapan unas con otras. Y bueno, yo en estas columnas que vos destacás con generosidad, lo que trato es de tener una mirada y una perspectiva que amplíe un poco el foco, que no se centre solamente en la coyuntura política, que muchas veces explica cosas centrales
importantísimas de la Argentina, pero que intente mirar la cuestión desde esta perspectiva más amplia de las cuestiones sociales que hemos ido perdiendo y a las que nos hemos ido acostumbrando en su deterioro, ¿no? Así que bueno, ese es un poco el intento. Bueno, excelente. Primero le recomiendo a los oyentes leer, por supuesto, una columna de Luciano en particular, siempre va a ser interesante, pero que leer más de una, porque yo veo toda una lógica, tenés toda una construcción muy interesante de lo que acabas de describir, y hay una interconexión, obviamente, en tus columnas que es muy, muy interesante. Yo para esta entrevista releí algunas y encontré otras que me había perdido y la verdad que es muy, muy interesante. Voy a tomar esto último que dijiste, que es el tema de cómo nos hemos acostumbrado, ¿no? En estos 40 años. Entonces, el fenómeno que vos permanentemente lo está representado en tus opiniones de la naturalización o la normalización. Entonces, supongo que ahí puede haber distintos niveles de intensidad, pero ¿cuánto pesa, y ahora vamos a hablar de la actualidad, ¿no? Pero ¿cuánto pesa ese fenómeno de que tenemos los argentinos, evidentemente, de naturalizar las cosas, ¿no? O normalizarlas? Yo creo que ahí hay una clave fundamental, Juan, que es cómo nos vamos acostumbrando y de la mano de eso resignando, ¿no? Me parece que hay una cuestión cultural que tiene que ver con la resignación de la sociedad argentina a cierto declive que en algunos periodos ha sido más abrupto, pero que en perspectiva histórica ha sido un declive constante, a veces casi imperceptible, ¿no? Cuando vemos lo que ha pasado en la educación, por ejemplo, que para mí es un pilar fundamental para entender la crisis argentina, bueno, vemos que ahí la degradación, el deterioro ha sido muchas veces leve, pero persistente, ¿no? Y nos cuesta encontrar, muchas veces la pregunta en todos los países que atraviesan crisis profundas es, bueno, ¿cuál fue el punto de quiebre? ¿Cuál fue el inicio? ¿No? Aquello que con palabras gruesas pero muy gráficas se preguntaba Vargas Llosa en conversación en la catedral, ¿no? Sobre el Perú, ¿cuándo se jodió el Perú? Ujú. Bueno, muchas veces nos preguntamos cuándo se jodió la Argentina y cuesta identificar ese punto de quiebre, ¿no? Sin embargo, en la educación, los últimos 60 años, diría yo, en el país han sido de pérdida del concepto de calidad, de excelencia, de exigencia, de normas, de rigurosidad. Cuanto más afinamos el foco y vemos, bueno, lo que ocurre en una escuela primaria de una ciudad cualquiera, del conurbano, bueno, vemos ahí una radiografía de todo este entramado de deterioro, ¿no? Vemos que se han debilitado los códigos de convivencia entre los alumnos y los docentes, entre los padres y la escuela, que se ha ido bajando el umbral de exigencia, confundiéndola muchas veces con elitismo, con desigualdad, cuando la exigencia en la educación es precisamente la palanca que aseguró durante décadas en la Argentina una sociedad más igualitaria, un progreso y esto del ascenso social por la vía más virtuosa, que es la vía del esfuerzo, de la formación y de la capacitación. Bueno, todo eso ha ido perdiendo nivel en la Argentina. En una Argentina que tuvo ahí precisamente uno de sus mayores capitales, Ujú. porque cuando lo miramos para atrás, Juan, y nuestra generación llegó a conocer un poco eso, la escuela pública era el gran orgullo de la Argentina, ¿no? La escuela sarmientina, digamos, como heredera de una concepción cultural, era el pilar que nos diferenciaba además de toda América Latina, que nos ponía en un umbral de evolución y que irradiaba hacia el resto, desde la escuela pública, se irradiaba una cosa virtuosa hacia el resto de la sociedad, ¿no? La cultura del trabajo, la cultura del esfuerzo, la cultura de la convivencia. Bueno, todo eso venía de una raíz que se empezaba a alimentar y a nutrir en la escuela pública. Yo creo que esa raíz hoy está enormemente debilitada y por lo tanto el deterioro que hoy podríamos circunscribir a esa escuela pública del conurbano imaginaria, digamos. Y digo esto para ser gráfico, pero el problema
no está solamente en el conurbano, no está solamente en la escuela pública, también está en la escuela, en la universidad, también está en las instituciones intermedias. Pero bueno, para focalizarlo de alguna manera, me parece que la crisis que hoy podríamos identificar ahí es la crisis que se irradia a todo el sistema político, a todo el sistema de convivencia pública en la Argentina, bueno, a toda la cuestión de los liderazgos, de la virtud dirigencial. Bueno, me parece que ahí tenemos un nudo, un punto en el que podemos identificar, si se quiere, el núcleo, la génesis de la crisis más profunda de la Argentina, ¿no? Qué interesante, Luciano. Y bueno, hay tantos temas y se hablen tantas en ramas de cuestiones para preguntarte, pero para terminar con el tema de educación, que obviamente puedes volver si vos tenés ganas, por ahí en alguna columna tuya mencionás que, bueno, Argentina eso es una excepcionalidad en muchas cosas, no por buenos resultados, sino por malos resultados. Uno de ellos que en la universidad hoy día tenemos un nivel de egresos, ¿no? De jóvenes en la universidad pública, el más bajo de la región de América Latina y el Caribe, cuando tenemos un sistema de ingreso absolutamente irrestricto y donde inclusive también pones de relieve la cuestión de que eso es otra excepcionalidad, ¿no? Que no se exige para el ingreso a la universidad pública ningún tipo de examen ni nada por el estilo, ¿no? Inclusive mencionás una ley del 2015 que relajó aún más, ¿no? Así que, ¿qué pensás sobre eso? A mí me parece que en la universidad tenemos otro gran espejo de esta crisis de la Argentina. Y tenemos además una característica que también ha ido expandiéndose en la Argentina, que es la dificultad para revisarnos a nosotros mismos, ¿no? Y que tiene que ver con esto que decíamos de la resignación y de la naturalización. La, la universidad pública ha perdido calidad. Era el faro, vos mencionabas, soy de La Plata. La Plata, además de la capital de la provincia de Buenos Aires, es, si se quiere, una de las grandes ciudades universitarias, junto con Córdoba quizá, pero de las ciudades que forjaron su identidad con la universidad, ¿no? Y, y eso hizo de La Plata un faro académico y un faro intelectual durante décadas, ¿no? Porque la universidad atraía a los mejores recursos humanos, porque de la universidad salía un paradigma de calidad intelectual y académica reconocido en América Latina. Bueno, todo eso se ha perdido y hoy la universidad, aunque le cuesta reconocerse en su propia decadencia, la universidad es uno de los factores que mejor expresa la crisis y el deterioro de la Argentina, ¿no? Los recursos humanos, por supuesto que esto eh, es una generalización que podría ser Ujú. impugnada con buenos argumentos, porque también es cierto que conserva áreas de muy buena calidad, islas de excelencia, profesionales de altísima calificación y de altísimo reconocimiento. Todo esto también debe decirse, pero como sistema y como generalidad la universidad ha ido perdiendo esto, calidad, confianza en la formación de recursos profesionales. Y hoy la universidad atrae por su facilismo y no por su calidad. Ujú. Vos fijate que a muchas universidades argentinas vienen estudiantes de Brasil, de Colombia, de Venezuela, no porque la elijan por la calidad de la universidad argentina, sino porque acá encuentran las facilidades que no encuentran los estudiantes de Brasil que vienen a estudiar medicina a la UBA o a La Plata, son los estudiantes que no pudieron aprobar en Brasil los exámenes de ingreso a la universidad. Que entonces vienen por descarte a una universidad que no les exige examen de ingreso, que no les exige ni siquiera manejar el idioma, una cosa que parece absurda, pero que es real, ¿no? Hay estudiantes en la Universidad de La Plata que no manejan el idioma español. Eh, digamos, la universidad ha ido bajando la vara y el umbral de exigencia en todos los órdenes. Y esto hace que hoy sea fácil ingresar a la universidad, y esto suele presentarse a veces como una virtud, cuando el facilismo es un camino, más que un camino, yo diría, es un atajo Ujú. que nunca conduce a nada bueno. Digamos, en todo caso, conduce a espejismos, a engaños de una sociedad que ve valores donde en realidad hay
un deterioro. Y bueno, me parece que todo esto forma parte de un gran debate ausente en Argentina, ¿no? Estas aristas del ingreso universitario, de la calidad de la enseñanza universitaria, de los factores que hacen que la Universidad Argentina sea elegida por estudiantes extranjeros, no forma parte. Y de hecho, este año ha habido una gran discusión en el país sobre las universidades que tuvo que ver con un aspecto importante, sin duda, que es, bueno, la transparencia o no con la que se administran sus recursos y la intención del gobierno de promover auditorías y la resistencia que esto ha generado en muchas universidades, bueno, y las movilizaciones aquellas que recordamos en el mes de abril y después una posterior en defensa de la universidad pública, digamos, todo eso fueron expresiones de un debate sobre la universidad que sin embargo no tuvo la profundidad, el calado y la amplitud como para incorporar seriamente una discusión sobre estos aspectos, sobre los regímenes de ingresos, sobre los regímenes de regularidad, sobre las condiciones de egreso. Las estadísticas de la universidad pública en el país son muy preocupantes, Juan, porque muestran esto, muestran que tenemos la tasa de egreso más baja de toda América Latina, cuando históricamente la Argentina tuvo las tasas de egreso más altas, más alentadoras. Bueno, esto marca, ya digo, que hay muchísimos estudiantes que ingresan pero no pueden sostenerse, primero porque no traen la formación básica como para encarar estudios universitarios, segundo porque la propia universidad no les exige esto, tercero porque se empieza a navegar en un sistema universitario que no exige, se puede conservar la condición de estudiante regular sin rendir materias durante 1 o 2 años. Bueno, en fin, sería muy microscópica la mirada si empezáramos a ver por detalles, pero me parece que en lo conceptual y en lo grueso tenemos que reconocer esto, que ahí hay otro eje que nos refleja la crisis de la Argentina y sobre el cual no estamos discutiendo en profundidad. Me parece que el debate público en la Argentina debería tener focos muy puestos en estos temas y no hacerlo de manera espasmódica, como solemos ver, bueno, cada tanto emerge por alguna cuestión o por alguna iniciativa, una discusión, pero a los 2 meses nos olvidamos y deja de ser un tema central. Me parece que tenemos que proponer estos temas como debates centrales, medulares y profundos de la Argentina, ¿no? Porque si no, si nos acostumbramos, si nos seguimos acostumbrando a este declive, nos vamos a encontrar un buen día con esto que ya tenemos, que es una Argentina achicada, una Argentina resignada, una Argentina que ha perdido calidad en todos los órdenes, que ha perdido virtuosismo, profesionalismo, ya digo, en términos generales, en promedio, porque esto no significa dejar de reconocer que en muchas áreas la Argentina se sigue distinguiendo y que tenemos capital, precisamente esto también debe ser remarcado para tener una mirada esperanzada, tenemos capital para recuperar esa esencia de la mejor Argentina, que fue la Argentina de la educación de calidad, de las instituciones fuertes, de la sociedad plural, cohesionada, igualitaria. Bueno, me parece que hay una base para que eso sea recuperado a pesar del enorme deterioro que hemos tenido, ¿no? Sí, sí, coincido totalmente, Luciano, muy interesante. La verdad que da para muchas horas de debate y de diálogo sobre este tema. Es muy interesante escucharte. Mira, te voy voy a hacer una combinación a ver si puedo aprovechar para que tu respuesta conteste varias preguntas, ¿no? La primera tiene que ver te voy a pedir una mirada, uno como sistema, o sea, cómo funciona la sociedad en su conjunto, y otro un poco esta cuestión de la identidad de los argentinos, ¿no? Que lleva más a si tenemos unos patrones comunes de comportamiento, que algo has adelantado aquí hablando de la educación, que es un poco digamos, el canal de formación de todos nosotros, sea en la universidad pública o en cualquiera de los niveles educativos, ¿no? Pero lo que quiero preguntarte es un poco también, muchas de tus columnas analizan temas concretos y en esos temas concretos hay como una divisoria fuerte reconociéndole al actual gobierno y en particular al liderazgo de Javier Milei muchos logros en términos económicos, ¿no? Y bueno, y ya todo el mundo los conoce, están vinculados a la inflación, a la baja del déficit fiscal, bueno, a la estabilidad macroeconómica,
cierta estabilidad también con respecto al dólar y muchas otras cosas, ni hablar la desregulación, ¿no? En muchas áreas. Hoy mismo hay una noticia hace un ratito, bueno, que tiene que ver con la cuestión del periodismo, la defensoría con respecto de la opinión pública, de medios, etcétera. Bueno, eso está muy bien, pero la pregunta ahora viene porque está un poco relacionada a lo que acabas de contar recién. Vamos hacia una revolución, por llamarlo de alguna manera. Estamos viviendo hoy, vivimos en el 2024 y aparenta que en los años futuros de gobierno, los tres que quedan, que la Argentina ha puesto en el medio del pedido de cambio, del giro de país, la cuestión relativa a la calidad institucional, a tener instituciones de calidad, democracia, participación cívica, diálogo, pluralismo, bueno, todo esto. ¿Qué nos ocurre? Estamos en algo virtuoso integralmente que garantiza que la Argentina se despierte o completamente y garantice sustentabilidad en el tiempo, o qué ha ocurrido y qué crees que va a ocurrir. Eso por un lado, y lo otro, si eso que de la identidad de los argentinos se refleja en los líderes. Los líderes cuando asumen, como el caso de Javier Milei o cualquier otro primer mandatario de la Argentina de estos 40 años, ¿no? ¿Reflejan lo que somos todos o tienen notas particulares y no somos exactamente lo que son nuestros líderes, ¿no? Y particularmente porque hoy estamos viviendo este momento, ¿no? También hablar del presidente y del gobierno y de lo que vive la Argentina, ¿no? Es interesantísimo, Juan, esto que planteas, y esto último es un gran debate que probablemente no tenga una respuesta única, ¿no? Pero es si los líderes reflejan a la sociedad o si la sociedad refleja a sus liderazgos, ¿no? Es una cuestión casi filosófica o un debate político de mucha envergadura. Yo creo que hay un poco de las dos cosas, ¿no? Los líderes suelen expresar a la sociedad en muchos de sus rasgos, suelen expresar además, y Milei en eso es un ejemplo muy nítido, las demandas de un momento determinado. Hay líderes para determinados momentos de los países o de las sociedades. Bueno, Milei evidentemente encarna el estado de ánimo de la sociedad argentina en un momento determinado, que es un estado de ánimo que combina dosis muy fuertes de enojo, de hartazgo, de indignación, y cierta vocación de ruptura, ¿no? Esto que ya habíamos visto en algún otro momento de la historia contemporánea, en el 2001, cuando se impuso un poco aquel lema que se vayan todos, que implicaba esto, cierta vocación social por la ruptura del statu quo, ¿no? Bueno, me parece que con 20 años de retraso y de acumulación de ese hartazgo, de esa impotencia social, de ese enojo, de esa desesperanza, Milei emerge como un líder muy fuerte que sintoniza con ese estado de ánimo, que sintoniza con esa demanda. De manera que en este ejemplo estaríamos viendo un poco lo que vos planteás de un líder que refleja a la sociedad, pero que al mismo tiempo, digo, los liderazgos cuando se consolidan en el poder, empiezan a ejercer una influencia y a calibrar de alguna manera el termostato del ánimo social desde el poder, ¿no? Y entonces ahí, digamos, si llegaron como un reflejo de una demanda social, como un reflejo de determinados eh, rasgos de la sociedad del momento o de la época, me parece que después, desde el poder, empiezan a ejercer una influencia sobre la sociedad. Y, y en ese aspecto yo creo que la influencia que el presidente Milei está ejerciendo hoy sobre la sociedad, sobre todo en estos aspectos de la calidad y las formas del debate público, del lenguaje que se maneja, me parece que merece ser visto como algunas señales amarillas por lo menos o preocupantes, ¿no? Eh, yo creo que no hay acá una mera cuestión de formas, como muchas veces se intenta minimizar la cuestión. Creo que las formas en muchos aspectos hacen al fondo de las cosas, y que cuando desde el poder se maneja un lenguaje agresivo, un lenguaje violento, en muchos casos, bueno, me parece que ahí hay un factor definitivamente preocupante y que no alimenta la buena convivencia, sino que por el contrario la deteriora en un país donde decíamos antes, ya
las normas de convivencia vienen muy debilitadas en un proceso largo, porque también es cierto que la violencia en el lenguaje del poder no es algo que haya inaugurado Milei, ya lo habíamos vivido y sufrido con distintos estilos, con distintas modulaciones quizá, pero durante el largo ciclo del kirchnerismo también habíamos naturalizado esto, naturalizado esta lógica del antagonismo exacerbado, la lógica del amigo-enemigo, de que el que piensa distinto es un facho, es una antipatria, bueno, toda esta retórica descalificativa del otro, ¿no? Que el kirchnerismo cultivó sin lugar a dudas, ¿no? Quizá con modos que hoy podrían resultar con matices diferentes de los que vemos en Milei o en los libertarios, pero que responden a una lógica y a una concepción similar, que es la de ver al que disiente como un enemigo al que hay que descalificar, al que hay que agredir. Bueno, me parece que todo esto, Juan, nos retrotrae a los peores momentos de la Argentina y a los estadios más primitivos de la convivencia democrática, ¿no? Por eso yo decía al principio, tenemos un valor y un orgullo, que es el de haber consolidado desde el 83 hasta acá el régimen democrático. Pero la democracia no es solamente votar cada 2 años, no es solamente la alternancia en el poder, no es solamente la división de poderes, que aún así en la Argentina ha estado en estos 40 años bastante amenazada en determinados momentos, sino también es la cultura democrática. Y la cultura democrática es la cultura de la convivencia, es la cultura de la aceptación del otro, es la cultura del diálogo civilizado, ¿no? Y me parece que en eso hemos retrocedido mucho, lamentablemente. Y lo que veo en esta coyuntura, en un gobierno que lleva un año y que, como vos bien decís, hay que reconocerle en este año logros muy importantes, logros concretos como los que vos enumerabas, pero también logros simbólicos como los de haber puesto determinados temas en discusión, los de haber inaugurado determinados sacudones en la discusión pública. Me parece que ese también es un valor. Y no está mal que esa discusión se dé con vehemencia, con convicción, con entusiasmo, pero no con violencia, no con agresividad, no con la descalificación del otro. Me parece que el poder tiene que emitir señales que son muy influyentes sobre la sociedad, que vayan en esta otra dirección que mencionamos, en la dirección del diálogo constructivo, de la tolerancia, del pluralismo, de la aceptación de la diversidad, ¿no? No, nada remite más a la idea de liberalismo que esto de respetarnos los unos a los otros, ¿no? Y bueno, me parece que en eso, que es muy básico, que es muy elemental, no veo realmente señales muy auspiciosas. Yo creo que ahí tenemos focos francamente inquietantes en los que, para retomar un poco lo que vos planteabas en la segunda parte de la pregunta, en la que el liderazgo político influye lamentablemente sobre la sociedad, ¿no? Tenemos que verlo ahora, además, en el escenario en el que vivimos en este tiempo, que es un escenario dominado por las redes sociales, por la revolución tecnológica, donde todo se amplifica y se exacerba además de una manera muy pronunciada, ¿no? Entonces, esto exige aún mayores cuidados, porque cuando empezamos a ver el rebote que esa retórica agresiva tiene a través de las redes, ¿no? Y las redes son un ecosistema en el que empieza ya, no empieza ahora, pero cada vez más, de manera más gravitante, empieza a transitar la vida política, la vida institucional, la vida, no solamente la comunicación social, sino lo hemos visto, Juan, en el Congreso, por ejemplo, como las sesiones de una Cámara como la de diputados o de senadores, casi de manera paralela, transita a través de las redes, además de lo que pasa en el propio recinto legislativo o en el propio recinto de las comisiones, ¿no? La discusión en las redes empieza a influir y a gravitar sobre las instituciones de una manera muy directa, muy marcada. Bueno, entonces, ¿cómo repercute
el calibre, el tono del debate político sobre las redes y cómo se amplifica y se profundiza y se exacerba a través de las redes, es un punto en el que tenemos que reparar muy especialmente también. Y la dirigencia política tiene que... Entonces, bueno, me parece que en todos estos aspectos, en este plano, ahí también nos debemos una discusión sobre, bueno, qué estamos convalidando, a qué nos estamos acostumbrando, qué estamos naturalizando, que el debate político en la Argentina pase por la violencia retórica, por la descalificación, el bullying digital, por las hordas digitales, cuando el otro día un dirigente libertario, militante, en un acto dijo: Nuestra arma son los celulares". Bueno, me parece que ahí nos, nos plantea una cosa muy preocupante. Efectivamente, el celular puede ser un arma enormemente peligrosa, ¿no? Enormemente peligrosa si no se usa con prudencia, con responsabilidad, con sujeción a determinados códigos de convivencia y de respeto por el otro. Hoy, a través del celular, pueden hacerse realmente daños muy grandes a la reputación de las personas, a la dignidad de las personas, a la tranquilidad de una sociedad que a través del celular puede verse incentivada a la crispación, a la violencia. Bueno, me parece que son temas sobre los que nos merecemos una reflexión profunda y sobre los cuales la dirigencia política y la dirigencia en general tiene una enorme cuota de responsabilidad. Por eso digo, ahí hay un juego recíproco de alimentación de la sociedad a sus dirigentes, porque muchos, para entender el fenómeno Milei, dicen: bueno, Milei es de algún modo preso de lo que la sociedad le demanda. La sociedad le demanda esa gestualidad, esa autenticidad, se dice muchas veces. Juan, y yo me permito una profunda discrepancia con eso, como si esto de la agresividad fuera un rasgo de autenticidad, ¿no? Yo digo, ¿cómo? La autenticidad pasa por decir cualquier cosa a cualquiera de cualquier forma. Y esto se reviste de algo virtuoso como es ser auténtico. No, yo creo que la autenticidad también implica tener noción y responsabilidad de la investidura que uno representa, como la que le toca representar nada menos que al presidente de la nación, o a la de cualquier dirigente, un diputado. Cuando yo escucho diputados o senadores manejar un lenguaje soez, un lenguaje que descalifica al otro con insultos, con agravios, y nos vamos acostumbrando a esto. Digo, hay un gran desconocimiento de lo que implica la responsabilidad de ejercer una investidura de esa naturaleza, ¿no? La investidura es de algún modo un corset, y un corset sano, virtuoso, que le pone límites a alguien que ostenta y ejerce esa representación. Cuando no reconocemos esos límites, me parece que estamos rompiendo, ya digo, códigos muy elementales, muy básicos de la institucionalidad y de la convivencia. Y si nos acostumbramos a esto, creo que vamos en un camino de mayor degradación. En una Argentina que, como decíamos antes, tiene que plantearse con urgencia su recuperación, y la recuperación no es solamente una recuperación material, no es solamente una recuperación económica, aunque por supuesto ahí va un eje absolutamente esencial y fundamental, pero también es una recuperación ética, es una recuperación moral, es una recuperación de la cultura, de la convivencia, de la cultura del trabajo. Bueno, me parece que todo esto, yo alguna vez escribí hace poco, este año, una columna que decía déficit cero, pero también insulto cero. Sí, Pues me parece que en esa, digo, el gobierno ha enarbolado el concepto del déficit cero, y a mí me parece muy virtuoso eso, que inclusive como sociedad empecemos a incorporar esto, la perversión y la trampa que significa el déficit crónico en el que ha vivido la Argentina. Pero el insulto cero también representa un valor absolutamente esencial, que es el valor de la convivencia. Y así no es. hay buena economía sin buena institucionalidad, ¿no? Es como en la esfera familiar, Juan, es
como si un padre de familia, ¿sí?, le garantiza un buen pasar económico a su familia, pero no respeta a sus hijos, no respeta a su mujer, Muy buen no ejemplo. trata a su familia con respeto y con consideración. Entonces, yo digo, ¿vale la situación económica en desmedro de ese destrato? Y me parece que esto, que puede parecer pedestre planteado en esa escala familiar, pero ilustra un poco el dilema de este momento de la Argentina, ¿no? Luciano, nos quedamos sin No sé tiempo. si me fui un poco por las No, ramas y no, 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 contesté no, lo que... me pareció excelente, excelente. Te recuerdo muchas otras cosas que has dicho, has escrito en tus columnas. Recomiendo de vuelta que lean tus columnas que son maravillosas. Te mando un abrazo enorme, me quedé con un montón de ganas de seguir hablando. Y bueno, espero lo mejor para el 2025, para vos y tu familia, el diario que es excelente y por supuesto para todos los argentinos. Así que te mando un fuertísimo Juan, abrazo. déjame agradecerte yo, siempre has sido muy generoso conmigo y de ese breve paso que vos mencionabas por el periodismo institucional y la función pública, una de las grandes cosas que me han quedado es haberte conocido y haber interactuado con vos, que sos un profesional de excelencia, de estos que representan un poco a la Argentina virtuosa. Así que un Muchísimas gustazo gracias. encontrarnos, esperemos que en el 2025 podamos hacerlo de manera presencial y te mando un enorme abrazo con afecto para vos y para la familia. Fuertísimo abrazo. Gracias, Luciano. Abrazo enorme. Hasta pronto, señor. A pronto.